Muchísimas gracias. Estamos con Marcelo Joffre, un escritor, periodista, abogado argentino. Se graduó como abogado de la Universidad de Buenos Aires en 84, yo creo. En los años 90, usted dirigió la revista mítica, casi la revista cultural El Mirador, condujo un programa radial y en televisión, junto a Juan José Sebrelli, realizó el programa Aguafiestas. Entonces, empezamos con algo como esto, porque usted conoce muy bien los medios de comunicación y la tele. Es impresionante a veces mirar la manera de hacer televisión en Argentina. ¿Usted cree que ha cambiado, que la polarización política que se encuentra y la polarización cultural se trajo también a la televisión? Porque se ve una televisión casi violenta a veces. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, evidentemente la grieta ha tenido cierta porosidad en los medios de comunicación. El problema no es tanto que exista la grieta en sí y que esa grieta quede traducida, digamos, en medios partidarios de un lado o de otro. En definitiva, siempre ha habido, por ejemplo, diarios. Los diarios en toda la historia han sido muchas veces fundados por dirigentes políticos. De hecho, un diario en la Argentina de los principales fue fundado por Bartolomé Mitre, que fue un hombre central en la política argentina del siglo XIX. Y incluso el otro diario, Clarín, que es el otro diario importante, en su origen tuvo una vinculación con el frondicismo, que era el gobierno que estaba en la Argentina en los años 50 y pico, 58. Pero el problema es que actualmente existen una serie de medios en la Argentina que directamente han sido comprados o de algún modo colonizados por el gobierno, por el kirchnerismo, y cuando el kirchnerismo está en el poder, actúan directamente para defender al kirchnerismo y al gobierno, y para interpelar constantemente a la oposición. Cuando los medios y el periodismo, por definición, son una forma de interpelación al poder, en tanto la democracia electiva es un sistema discontinuo, que no es que la gente está todo el tiempo votando, sino que vota cada 4 años, cada 5 años. Entonces, en el medio, en ese hiato, en esa interrupción entre votación y votación, lo que le queda a la gente para protestar o para ejercer de algún modo la interpelación al poder es la calle, con las manifestaciones y los medios. Entonces, en la medida en que hay medios, acá en la Argentina, por ejemplo, existe un medio que es C5N, que está las 24 horas del día criticando a la oposición y hablando a favor del gobierno. Y sus dueños, suponiendo que los dueños reales sean los que aparecen como dueños reales, son personas que estuvieron presas hasta hace un poco tiempo, por evasión de impuestos que aparentemente ahora se los van a indultar o le van a permitir no pagarlos. Hay otro canal que es Crónica, que en su momento, con el anterior gobierno de Cristina Kirchner, se lo habían sacado a un periodista clásico, Héctor Ricardo García, por cuestión de impuestos, etcétera. Se lo había quedado un empresario también amigo del kirchnerismo, y así, por ejemplo, hay otro canal de televisión que es prácticamente aliado o no se sabe si es el dueño, Sergio Massa, que es un aliado del gobierno, y así sucesivamente. Es decir, que existan medios de difusión que tienen una ideología, que incluso hasta que podrían tener una vinculación con alguno de los partidos, es tolerable. Lo que resulta intolerable es que desde el poder, digamos, se colonicen los medios de comunicación, porque entonces ya, digamos, la forma de interpelar al poder se desvirtúa, ¿no? Lo que intentamos hacer aquí es también explicar que a pesar de todo, a pesar de las diferencias económicas, hay muchas cosas en común entre países
supuestamente desarrollados como en Europa y América Latina. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en Italia es la falta de lo que llamamos nosotros editores puros, porque como decía usted, los editores que tenemos incluso en Italia tienen un plan político, están liados a partidos políticos. Tuvimos, por ejemplo, el presidente Berlusconi, que empezó comprando un equipo de fútbol y comprando también y desarrollando mucho la televisión. Pero también el Partido Comunista, por ejemplo, que ahora se llama Partido Demócrata, tuvo un intento como esto. Ahora, con esta situación de coronavirus, con el hecho que, por ejemplo, las relaciones entre personas son más difíciles, ¿cree usted que el periodismo tiene la posibilidad de empezar de nuevo, que hay nuevas posibilidades? Bueno, me parece que depende del país. Acá en la Argentina se dio, creo que también se dio en muchos lugares, se llegó a dar en Estados Unidos, etcétera. El pánico que se generó en los primeros momentos de la pandemia estuvo reflejado en esas primeras tapas de los diarios. Yo recuerdo, digamos, en marzo en Argentina, al principio todas las tapas de los diarios fueron reemplazadas por una tapa única, una especie de delirio de unanimidad típico de los populismos, en donde todas las tapas de los diarios, todos, decía el virus le ganamos entre todos, como si siguiendo un poco esa lógica que también introdujo en algún momento Macron, de la idea del enemigo invisible, ¿no? Y después en Estados Unidos aparecieron también algunos diarios con las fotos de los muertos, y en la Argentina, si no hubiera Solo sido... para decirle, don Marcelo, que aquí en Francia, por ejemplo, tenemos un problema, como por ejemplo en Estados Unidos, con Rusia Hoy. Rusia Hoy no la consideran un canal de comunicación, la consideran simplemente un medio de propaganda rusa, y entonces no puede moverse como se podría mover, por ejemplo, una corresponsalía o un canal extranjero. Claro, bueno, un poco ha pasado con el TikTok, ¿no? Sí. Porque el TikTok de algún modo, ahí hay problemas porque hay algunos mecanismos, ya sea, digamos, aplicaciones de Internet o medios de difusión o lo que sea, que aparecen como enmascarados. Y no sería raro que Rusia o China se enmascaren detrás Pensemos que Rusia y China son sistemas... podríamos decir, entre autoritarios y totalitarios, ¿no? Son dictaduras. Y después en el mundo está lleno hoy, porque como lo señaló muy acertadamente Francis Fukuyama hace muy poco en un artículo, y ya lo había un poco insinuado en su último libro, Identity, hoy en día, aún más que las dictaduras, lo que verdaderamente desafía y pone en riesgo y amenaza las democracias no es tanto las dictaduras cuanto los populismos que acceden al poder de un modo relativamente democrático en el sentido de la elección, pero no bien acceden, pasa que colonizan la calle con piqueteros, con personajes, digamos, amigos que ocupan la calle, ocupan los medios, compran periodistas, llenan los tribunales de jueces amigos, transgreden las leyes de modo abierto, y también en el caso de la prensa opositora, tienden a llamarla antipopular o antipueblo y a desprestigiarla. Es decir, que hoy en día me parece que el gran peligro aún más que las dictaduras, porque con la dictadura uno sabe que lo que tiene que hacer es combatir al dictador, ¿no? Y la cosa está más o menos clara. Rumania con Ceausescu, se sabía qué era lo que pasaba, había que combatirlo y llegado el caso, matarlo. En cambio, en estos regímenes en donde queda enmascarado el dictador detrás de una aparente democracia, es mucho más difícil. Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, Modi en la India, Maduro en Venezuela, Cristina Kirchner en la Argentina, e incluso hasta Trump en Estados Unidos en algún momento. Es decir, todos estos regímenes parecería
todavía más peligrosos que una dictadura por esa condición hipócrita en la cual se colocan, ¿no? En Italia tuvimos, usted seguramente lo sabe, este movimiento Cinco Estrellas, un movimiento antisistema que durante 10 años, utilizando, por ejemplo, las redes sociales y utilizando una capacidad muy buena de comunicar, subió al poder y aunque ahora mismo tenga el 10-12%, ganó las últimas elecciones con el 26% y hace 10 años no existía. Hay partidos, formaciones políticas que están aprovechando este nuevo panorama, las nuevas tecnologías, por ejemplo, para subir en las encuestas en Argentina? En la Argentina. Sí, Sí. previamente quería decir respecto del ejemplo este de Italia, que fue extraordinario ese experimento, creo que fue en unos 14 meses, en donde el movimiento Cinco Estrellas se unió, un movimiento de izquierda se unió con un populismo de derecha de la Liga, y porque eso, digamos, es muy interesante porque prueba que en definitiva los populismos, ya sean de derecha, como podría ser el de Orbán en Hungría, o el de izquierda, como podría ser Podemos en España, o Cristina Kirchner en Argentina, en realidad son lo mismo, o sea, tienen el mismo procedimiento, no hay muchas diferencias. Ahora, yendo a la pregunta que me hacías específicamente. ¿Existe algo parecido, por ejemplo, en Argentina o si está incluso el kirchnerismo, si está cambiando su manera de comunicar a través de las redes sociales? Bueno, sí, tienen efectivamente lo que se llama trolls, ¿no? Un ejército de trolls que sería personas que están contratadas, que tienen en Twitter o en Facebook o en Instagram poquísimos seguidores, pero que hay como mini ejércitos que están manejados desde centrales y salen efectivamente a interceptar como a la caza de cualquier crítica que se le haga al gobierno y salen como a demonizar a esos críticos de un modo muy intenso y muy fuerte, sí, efectivamente. Y una pregunta tengo que hacerla, puede ser una pregunta tonta para mucha gente. Tiene sentido la palabra derecha y la palabra izquierda hoy en día cuando el panorama político ha cambiado de esta manera? Tiene sentido usarla como adjetivo, no tiene sentido usarla como sustantivo. Los verdaderos sustantivos, me parece a mí, en este momento, son populismo y liberalismo. Y izquierda y derecha son los adjetivos de lo otro. En el caso del populismo, tiene populismo de derecha, Trump o Bolsonaro, Orbán, o populismo de izquierda, Podemos, Cristina Kirchner. Y en el caso del liberalismo, tenemos un liberalismo de derecha, un liberalismo conservador, que es lo que puede haber sido Reagan o Thatcher, incapaces de hacer, digamos, una ley de eutanasia o una ley de igualdad de género o una ley de matrimonio gay, pero que mantenían ciertas ideas, incapaces incluso de cierto respeto a la dignidad última del ser humano, es decir, capaces de generar un crecimiento y un progreso económico incluso muy fuerte, como fueron esos dos casos, pero incapaces, digamos, de captar esas otras dimensiones de la sociedad, ¿no? Y también existe un liberalismo de izquierda que lo que tradicionalmente en el mundo se llamó socialdemocracia, que tuvo una primera etapa que básicamente empieza en 1945, después de la Guerra Mundial, y llega hasta 1973 con la crisis del petróleo y que, digamos, es lo que reconstruye, más allá del plan Marshall, Europa, en algunos países con mayor liberalismo, como podría ser Alemania, y en otros países como Inglaterra, con mayor keynesianismo. Una segunda ola de socialdemocracia, que es lo que nosotros llamamos en el último libro que escribimos junto con Sebrelli, que es Desobediencia Civil y Libertad Responsable. El último capítulo se llama Liberalismo de Izquierda. Tenemos una segunda ola de socialdemocracia que es ya
lo que fue en Inglaterra Tony Blair, bajo los auspicios de un teórico muy, muy interesante que es Anthony Giddens, en Estados Unidos Bill Clinton, en España Felipe González. Es decir, pueden salir del socialismo o pueden salir del liberalismo, pero ensamblan, imbrican las dos cosas, imbrican un respeto absoluto de la libertad de mercado y al mismo tiempo un respeto de la dignidad humana y sobre todo de los derechos individuales y de los grupos, de los pequeños grupos, de los negros, de los gays, de las mujeres. Y en este momento en el mundo estamos asistiendo a una especie de tercera ola de socialdemocracia o de liberalismo de izquierda que empezó tímidamente con Obama en Estados Unidos y hoy tiene algunos representantes con sus matices, pero bueno, está Trudeau en Canadá, está Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, y hasta nosotros nos animaríamos a decir que Angela Merkel, a pesar de ser creyente, sí, porque en general ese liberalismo de izquierda es agnóstico, pero a pesar de Angela Merkel, a pesar de ser creyente, tiene casi todas las características de lo que podría ser un liberalismo de izquierda. De modo tal que la respuesta es, se puede usar las categorías de izquierda y derecha como adjetivos, no como sustantivos. Mi último viaje ha sido, mi última instancia antes de la pandemia ha sido en Argentina 2 meses y lo digo con el máximo respeto. Obviamente, llegando desde el extranjero con dólares, tenía una capacidad adquisitiva muy diferente. Pude hacer cosas que a lo mejor colegas que están a mi nivel social casi en Argentina no podían hacer porque efectivamente el cambio con peso dólar era muy fuerte. Entonces, en este año de pandemia, ¿cómo es la situación actual de control y la paridad cambiaria múltiple con respecto al dólar estadounidense, según usted? ¿Empeoró? ¿El gobierno ha hecho algo para que se ameliore? ¿Cómo es la situación? ¿Cuándo fue que estuvo usted en la Argentina? Noviembre, diciembre de 2019. Bueno, es crucialmente peor ahora, porque desde que yo calculo el tipo de cambio en noviembre, diciembre del 2019 estaría más o menos en 60, 70 pesos, digamos, al valor, digamos, el oficial y el paralelo casi estaban en el mismo precio, había muy poca brecha. Ahora está a 160, 165 pesos el paralelo y 80 pesos el oficial, es decir, hay una brecha entre el oficial y el paralelo que supera el 100%, e incluso algunos dólares paraoficiales que le llaman contado con liquidación, que es una forma de comprar activos acá que se venden después en Estados Unidos o en el exterior, también rondan los 150, 160 pesos, es decir, que la devaluación que ha hecho el mercado directamente es fuertísima. La brecha del 120% es tremenda. La inflación, si bien hay una inflación que puede rondar el 3-4% mensual, no ha sido mayor porque se ha emitido dinero de un modo así, sin prácticamente ningún prurito, se emitió dinero. Y si no ha habido más inflación fue justamente por el cierre casi absoluto de la pandemia y que la gente no tenía realmente en qué gastar el dinero, ¿no? Porque estaba encerrada en sus casas prácticamente. Y esa situación del tipo de cambio, en este momento el gobierno se resiste por todos los medios a hacer una devaluación del dólar oficial que lo llevaría a estar más cerca, a romper esa brecha y a estar más cerca el oficial del paralelo. Lo que pasa es que para eso ha ido vendiendo, por un lado ha ido vendiendo reservas, con lo cual prácticamente reservas líquidas en este momento puede haber como máximo $1.000 millones de reservas líquidas, nada más, o incluso algunos hablan de que las reservas líquidas, es decir, no las totales, porque hay una parte de reservas que están en yuanes o en oro que no son líquidas, ¿no? Pero las reservas líquidas, algunos hablan de que son negativas, e incluso han logrado, digamos, bajar un poco el paralelo, el dólar paralelo, el dólar negro, sobre la base de emitir bonos
atados al dólar, bonos link le llaman, que son bonos atados al dólar, cuando en el mundo la tasa de interés del dólar es de 1% o 0%, acá están dando una tasa, esos bonos pagan una tasa superior al 10-12%, con lo cual, digamos, para que la gente no se vaya al dólar así masivamente, tienen estos mecanismos que a la larga son perversos, porque esos bonos después habrá que pagarlos con esos intereses monstruosos, ¿no? Yo soy, Italia es un país viejo, la población envejece y como que no hay políticas para sostener las familias. Los jóvenes o la gente de 40, 45 años piensa 2, 3, 4 veces antes de tener hijos porque la situación es muy complicada. Era muy complicada antes del coronavirus, imagínense ahora. Entonces, me permito hacer esta pregunta sobre Argentina. ¿Qué piensa usted sobre el reciente anuncio del gobierno de Fernández acerca del aumento de las jubilaciones en un 5%? Primero, ¿esta medida realmente recompone las pérdidas en los haberes jubilatorios de 2018, 2019 en Argentina y le gana la carrera a la inflación? No solo no le gana, sino que es una escenografía de utilería eso. O sea, cuando el gobierno de Macri hizo una reforma jubilatoria que presuntamente los iba a perjudicar a los jubilados, presuntamente. Por eso, en aquel momento, creo que fue 2017, 2018, cuando fue esa, tiraron toneladas de piedra sobre el Congreso, diciendo que eso lo iba a perjudicar, pero digamos, justamente el problema fue que esa ley de Macri no solo no perjudicaba, sino que ató los haberes jubilatorios a la inflación, a los índices inflacionarios, de manera tal que quedó el Estado argentino como en una trampa en ese momento, porque al estar Cristina Kirchner cuando había sido ella presidenta, había incorporado a unos 2 o 3 millones de personas, de jubilados, que nunca habían hecho aportes por una medida completamente populista. Entonces, al ingresar toda esa gente, como que duplicó el número de jubilados, si bien con haberes no muy altos, pero duplicó el número de jubilados. Y si eso encima estaba atado a la inflación, era, digamos, un gasto público enorme que hacía casi imposible poner las cuentas en orden. Frente a eso, el gobierno de Fernández lo que hizo es mantener hacia afuera una retórica de que ellos iban a hacer aumentos, etcétera. Pero lo que ha hecho durante este año es quitarle ese ajuste por inflación y pasar a dar ajustes. Hasta ahora no ha dado una fórmula de ajuste, digamos, sistémica, sino que ha dado aumentos que se le ocurrían a ellos. De modo tal que van dando aumentos cuando hay, por ejemplo, situaciones o de elecciones o, por ejemplo, ahora viene fin de año y tradicionalmente a fin de año puede haber algún tipo de problemas de tensiones sociales, pero lejos de hay un verdadero, casi le diría, una especie de genocidio con los viejos, que de un lado admito que el desborde fiscal era evidente y era uno de los motivos por los cuales, digamos, había un déficit fiscal enorme. Ahora, eso fue culpa no de Macri, sino había sido culpa aún del gobierno anterior, del de Cristina Kirchner, que había incorporado a las jubilaciones una cantidad de gente que nunca había hecho aportes para tenerla. Entonces, estaba de un lado ese problema, el gasto público enorme. Ahora, del otro, digamos, tiene que quedar claro que es solamente una retórica de aumento, pero por detrás, en realidad, no solo no hay un aumento, sino que están siendo diezmadas las jubilaciones. Hay muertos, pero antes de morir una persona a veces se enferma. Y me gustaron mucho varias intervenciones suyas y de don Sebrelli sobre el caso Uruguay. ¿Por qué, según usted, las cifras de personas enfermas y muertos por la COVID-19 son tan diferentes en Argentina y Uruguay? ¿Cuál es el secreto de Uruguay? Y
me gustaría añadir, nosotros, por ejemplo, en Europa tuvimos el problema o el caso de Suecia. Suecia rechazó las medidas anti-COVID de otros países de Europa y ahora se encuentra con una segunda ola bastante dura. Entonces, ¿cuál es el secreto de Uruguay? Bueno, Uruguay también está con un problema en este momento, precisamente, está con un problema de algunos rebrotes. Pero la gran diferencia, me parece a mí, está dada. Uruguay ya desde los años 20, 30 es un país sumamente democrático, es un país que es laico. La Argentina hasta hace muy poco era un país confesional en el sentido de que el presidente debía ser católico. La Argentina, digamos, es un país que tuvo muchísimos golpes de Estado y mucha injerencia de la Iglesia. En cambio, Uruguay es un país con bajísima injerencia de la Iglesia y con tuvo algún golpe de Estado, sí, efectivamente, pero no en la medida en que los tuvo Argentina. Ya en los años 30, mientras Valle Ordóñez en Uruguay era un presidente que intentaba justamente hacer eso que llamamos liberalismo de izquierda, en la Argentina, Hipólito Yrigoyen, que era el precursor, digamos, era del radicalismo, pero un poco el precursor del populismo que después implantaría Perón 15 años después, digamos, quería hacer un entente, una vinculación con la Iglesia y con el ejército. Irigoyen en ese momento despreciaba al Congreso, mientras que en Uruguay tenían eran muy afectos al debate y a la polémica en el Congreso. Es decir, Uruguay es un país muy pobre porque tiene pocos recursos, pero desde el punto de vista de la organización democrática es mucho más democrático que la Argentina. Uruguay ha tenido presidentes intelectuales como Julio María Sanguinetti, que la Argentina no los ha tenido. Y básicamente lo que Uruguay me parece que tuvo claro es, primero, lo que llamamos nosotros y llamó la calle Pou, libertad responsable, es decir, creer en el individuo. Si uno cree en el individuo, le da la información adecuada a los individuos no son sonsos. Los individuos actúan de acuerdo a esa información adecuada que los gobernantes le dan y los científicos le dan. En cambio, si uno hace lo que hizo la Argentina, poner retenes policiales, no solo la Argentina, pero también lo hizo Sudáfrica, lo hizo la India, lo hizo Colombia. Es decir, si uno agarra y digamos, encierra a una población sana, y al mismo tiempo que implanta un sistema, digamos, autoritario de encierro, al mismo tiempo no hace testeos, no hace trazabilidad y no hace aislamiento, por supuesto que va a fracasar. Uruguay hizo lo contrario, dejó librado a la voluntad de la gente, porque hay situaciones tales como que una persona, por ejemplo, que trabaja lo que nosotros llamamos changas, es decir, una persona que no está conchavada específicamente en un trabajo, sino que va y puede pintar una casa un día, arreglar una cerradura, hacer un trabajo de plomería, y esa plata el tipo vive al día, la persona vive al día y lleva el dinero a su casa para que su familia coma ese día. ¿Cómo se le va a prohibir a esa persona salir de su casa para trabajar? Es directamente demencial eso. Es decir, lo que hay que hacer es decirle a la persona, no decirle vos no podés salir, decirle si salís, tenés que salir bajo estas condiciones. Si vas a arreglar eso, tenés que estar a tal distancia de la otra persona. Tenés que limpiar la cerradura de tal modo y con tal alcohol. Es decir, darle la información. La gente no quiere morirse. La gente ni enfermarse. Hay que darle la información adecuada, pues si no, es un poco como, digamos, todo lo que se prohíbe. Todo lo que se prohíbe no paga impuestos, todo lo que se prohíbe se hace sin ninguna condición profiláctica. Es un poco eso. Entonces me parece a mí que la clave de todo esto, la clave, digamos, lo que traza la delimitación entre países que se han comportado de un modo democrático y países que se han comportado de un modo autoritario, es creer o no en el ser humano. Digamos, ese es el eje, el quicio, me parece a mí, que traza la línea divisoria entre los que funcionaron bien en las gestiones de la pandemia, en las cuarentenas y los que no.
Y para que se entienda, yo creo que un analista político como usted tendría que hacer un libro sobre Italia, porque una de las paradojas que tenemos aquí es que normalmente hay un partido populista y una oposición, una mayoría, lo que sea. Nosotros aquí tenemos dos realidades, partidos bastante populistas, es decir, los cinco estrellas en la mayoría y la liga del señor Salvini a la derecha casi. Entonces, ¿cuál es la situación del Congreso argentino? Es decir, ¿cuenta hoy en día Alberto Fernández con la mayoría en el Congreso? Porque yo me acuerdo, el año pasado, sinceramente, yo pensé, con el 40% de los votos, Macri tendrá que tener un peso y tendrá que Fernández tendrá que colaborar con la oposición para que finalmente el país siga adelante. ¿Ha pasado eso o no? Bueno, la primera, una aclaración. El actual gobierno es una coalición básicamente de tres ejes. Uno que es el kirchnerismo, que aporta aproximadamente un 25% de los votos. Otro que es Sergio Massa, que es un político peronista relativamente racional, pero muy poco confiable, que un día está en un lado, otro día está en otro, que pudo haber aportado un 8% de los votos. Y Alberto Fernández, que fue un mascarón de proa, una suerte de caballo de Troya, detrás de los cuales vinieron los gobernadores peronistas, y que puede haber aportado el otro 15% de los votos. Eso es decir, que nunca Fernández tuvo una verdadera idea, porque desde afuera yo veía a Fernández, por los papeles que había jugado en el pasado, también como un intelectual, seguramente un animal político, seguramente sabía que los votos eran de Cristina, pero yo pensé, a lo mejor tiene también una visión propia. Así no es, entonces, me parece que usted opina. No, no solo no es un intelectual, es una persona que ignora prácticamente todo, y desde el punto de vista político no tiene ningún voto. Tuvo, digamos, en su momento el más, digamos, cuando estuvo Perón y trajo a Cámpora, Cámpora al menos tenía los montoneros. Alberto Fernández no tiene nada. Hoy no tiene absolutamente nada, nada, es cero. Su caudal político, su caudal de votos es cero. Hoy, digamos, los únicos, porque esos gobernadores que vinieron detrás de Alberto Fernández, hoy están alineados con Cristina Kirchner mayoritariamente o con Massa, con Sergio Massa. Es decir, que Alberto Fernández es virtualmente un fantasma, es una figura fantasma que está ahí y hace lo que puede o nada, hace lo que Cristina Kirchner le dice prácticamente, un poco tironeado por Cristina Kirchner, un poco tironeado por Sergio Massa. Dicho esto, el Congreso está así, el Senado está totalmente dominado por Cristina Kirchner, que además es la presidenta del Senado. Es decir, el Senado tiene una mayoría de senadores que básicamente son representantes de cada provincia. En la Argentina son 2 representantes por la mayoría y 1 por la minoría, lo cual muchas veces también está desvirtuado porque el partido peronista arma partidos muletos para salir segundo y tener los 3 senadores, pero básicamente el Senado está, es casi una escribanía del kirchnerismo, no de Alberto Fernández, sino de Cristina Kirchner. Hacen lo que Cristina Kirchner dice, ¿eh? Y la Cámara de Diputados está más o menos empatada, pero con pequeños grupos a los cuales el kirchnerismo le ofrece prebendas, ya sea, digamos, si son diputados relacionados con alguna provincia, le ofrece bajarle un impuesto para los productos regionales, o si son diputados vinculados a algún otro partido, le ofrece algún otro beneficio como un carguito para un hijo o lo que sea, o directamente, en algunos casos ya son, digamos, otras cosas más directas, ¿no? Directamente la Cámara de Diputados está mucho más peleada, pero tienen que ser casos para que el kirchnerismo no gane en la Cámara de Diputados, tienen que ser casos en donde quede muy claro el desprestigio
que esa ley que el kirchnerismo plantea le acarrearía a todos. Por otra parte, la Cámara de Diputados está presidida por Massa, que es el socio o aliado de Cristina en todo esto, y el bloque del kirchnerismo, del peronismo, está presidido por el hijo de Cristina, por Máximo Kirchner. Es decir, que prácticamente todo el poder legislativo es un espectáculo de luz y sonido. Son esos espectáculos turísticos en donde llevan a la gente a ver qué pasa a la noche y le muestran las cosas, pero después la propia Cristina se lo dijo el otro día a Martín Lustó, a un senador de la oposición. ¿Para qué va a hablar demasiado si ya se sabe cómo va a salir el voto en esta ley? Entonces, ¿cuáles son, según usted, los peligros que enfrenta la sociedad democrática argentina en el marco del proyecto político de Cristina Fernández Kirchner? Mire, no hay 2023, que serían las elecciones presidenciales, sin un buen 2021. Si en el 2021 cambiemos con todas sus matices y variantes, porque también para la oposición tiene sus propias grietas y sus resquebrajamientos, ¿no? Pero por el momento parecería que se mantiene unida. Yo estuve almorzando hace 10 días con Mauricio Macri, y bueno, él todavía tiene mucha fe en que se mantenga unido el partido de oposición. Si la oposición logra ganar en 2021 y en 2023, los dos, digamos, las legislativas de 2021 y las presidenciales de 2023, podría haber alguna esperanza, De lo contrario, da la impresión de que Cristina Kirchner va a lograr colonizar el Poder Judicial, como ella está planeando, para además lograr quedar liberada de todas las causas penales que tiene, que son cerca de 10 causas penales, muchas de esas causas en donde está procesada y algunas cerca del juicio oral, incluso en algunas ya con juicio oral. Ella necesita imperiosamente cambiar al fiscal general, que se llama Procurador General de la Nación, para que se baje de todas las causas, para que le eliminen todas las causas penales que tiene pendientes, y al mismo tiempo dominar a todos los fiscales y los jueces para que comiencen una persecución de la oposición, y hasta, llegado el caso, generar lo que podría ser una suerte de intercambio de prisioneros, ¿no? Entre sus propias causas y las que ellos le generen a opositores. Si logran eso y en 2021 vuelve a ganar, yo creo que hay que irse despidiendo de la democracia en la Argentina. O sea, la situación empezaría a ser bastante grave. Mi última pregunta. Obviamente me gustaría que Macri tuviese una oportunidad, pero ¿va a ser él el candidato de la oposición o la oposición en este momento está repensando los candidatos? Hay nuevas cabezas que están surgiendo, nuevos líderes que están surgiendo, incluso en la enorme provincia argentina que se conoce muy poco. Sí, hoy por hoy el candidato, digamos, que parece más firme es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es Rodríguez Larreta, que es hoy por hoy es el político con mejor imagen en el país, pertenece justamente al partido de Macri, pero está como en una línea más negociadora, tiene incluso dentro de su línea a muchos peronistas disidentes, y hoy por hoy su imagen ronda el 50% de imagen positiva, y eso podría traducirse en votos. Ese es un ala dentro de la oposición, pero hay otros personajes que también están muy fuertes. Macri no llega, digamos, Macri puede funcionar como un aglutinante, pero no parecería ser exactamente la persona que, un poco como le pasó a Cristina Kirchner, ella, digamos, podía ser una buena electora, y de hecho eligió a alguien, pero ella tuvo que quedar enmascarada detrás, ¿no? No podía estar al frente.
Y entonces Macri podría ser alguien como un padre noble del partido y dejar, por ejemplo, otras personas al frente. Claro, podría ser Rodríguez Larreta, que es alguien que lo ha acompañado siempre a Macri, que es un poco, digamos, no tiene el carisma que tiene Macri, pero es muy negociador y tiene muy buenas relaciones con el peronismo. Quizá de vicepresidente, en este mundo en donde, digamos, hay como toda una cuestión con el tema de las mujeres, hay un par de mujeres que podrían ir detrás de Rodríguez Larreta para hacer esa fórmula. Una es una persona que es muy cercana a Macri, que es Patricia Bullrich, que es una persona que hizo política casi desde la cuna. La otra es María Eugenia Vidal, que fue la que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante la época de Macri. Pero también hay otros personajes que también podrían aspirar a estar, a pelear un poco la candidatura. Uno de ellos, por ejemplo, porque está el radicalismo, que forma parte de esa coalición opositora, y dentro del radicalismo está, por ejemplo, Cornejo, que fue gobernador de Mendoza y que es un personaje muy expectante, que podría llegar a estar ahí participando. Y en digamos, tienen otro candidato, pero que aparentemente tal vez si Larreta fuera de candidato a presidente, el radicalismo o la coalición opositora lo podría mandar como jefe de gobierno para la ciudad de Buenos Aires, que es Martín Lustó, que actualmente es senador, pero que podría ir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Marcelo Joffre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.